Por aquí dicen que sí. Ah, perfecto. Años en, pues enfocada en el área de 3D, ¿verdad? Enfocada en el área de videojuegos. Me dedico a esto, ¿verdad? A la parte de animación de personajes, creación de videojuegos, aplicaciones y en la parte de, pues, un poco de realidad aumentada también. Entonces, en este webinar les voy a estar hablando un poquito, ¿verdad? Les voy a estar contando un poco de cuál es el proceso, ¿verdad? Para poder generar o poder crear un videojuego que al final pues se convierte en procesos bastante largos, bastante extensos, ¿verdad? Y requiere muchas habilidades. Entonces vamos a ir hablando un poco de esto. En la primera parte vamos a ver un poco más la parte teórica, podría decir, ¿verdad? Donde vamos a ir viendo pues ciertas funciones, ciertas habilidades o ciertos procesos que se requieren para poder crear un videojuego y después vamos a pasar tal vez un poquito a la parte práctica como bien nos decía Ale, ¿verdad? No nos va a dar tiempo de ponernos a hacer un videojuego ahorita, ¿verdad? Porque lleva mucho tiempo, pero sí para que vean un poco más de los softwares, ¿verdad? Y que conozcan un poquito, vayamos entendiendo ya en práctica, ¿verdad? Cómo son estos procesos. Entonces, les voy a compartir ahora mi pantalla y tal vez solo si me indican, por favor, si pueden ver mi pantalla. Em, Permítanme, vamos a ver ahora. Ahora les comparto, perdonen. Ok, listo. No sé si ahí logran ver mi pantalla ustedes. Sí, sí se está compartiendo. Ok, muy bien, listo. Creo que sí, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Entonces, bueno, les decía, ¿verdad? Em, Cuando nosotros empezamos con los videojuegos, ¿verdad? Pues yo creo que todos, pues nos gusta, ¿verdad? Nos gusta jugar videojuegos, ¿verdad? Hay muchos tipos de videojuegos, ¿verdad? Y, pues nos disfrutamos jugando los videojuegos. Pero muchas veces nos preguntamos esto, ¿cómo hacemos un videojuego? ¿Verdad? O sea, ¿qué tengo que saber para poder hacer un videojuego? Déjenme decirles que pues para poder hacer un videojuego, pues requerimos una serie de procesos, ¿verdad? Vamos a necesitar toda una serie de procesos, pero dentro de estos procesos, ¿verdad? Uno de los primeros pasos es hacer una planificación, ¿verdad? Así como todo proyecto, todo lo que queremos hacer en la vida, algo tan simple, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, hacer un pastel, ¿verdad? Algo tan simple como querer hacer un pastel. Antes de empezar a hacer el pastel, yo necesito planificar cómo voy a hacer ese pastel, ¿verdad? ¿Qué ingredientes necesito para hacer ese pastel, ¿verdad? ¿Qué pastel voy a hacer? Entonces, igual acá, ¿verdad? En un videojuego, todo proyecto, ¿verdad? Requiere una planificación, una organización de qué es lo que voy a hacer para poder llegar a tener ese resultado, ¿verdad? Poder llegar a tener un videojuego, pues, que es lo que yo quiero trabajar. Pero entonces podemos pensar que debemos de tomar en cuenta para hacer esa planificación, ¿verdad? ¿En qué me voy a enfocar para poder hacer esa planificación? Cuando nosotros hablamos de videojuegos, pues podemos extendernos en una gran gama de videojuegos, ¿verdad? Porque en los videojuegos, pues requieren muchos aspectos, ¿verdad? Requieren muchos habilidades para poder trabajar un videojuego. Pero para poder empezar, ¿verdad? Para poder trabajar en una planificación, cuando hacemos una planificación se hace un documento que se llama GDD o Game Design Document, que donde se hace toda, bueno, pues esta planificación para poder crear el videojuego. Pero hay tres aspectos que quiero
reforzar acá, ¿verdad? Quiero recalcar que son los que vamos a tomar en cuenta o más debemos de tomar en cuenta para poder hacer un videojuego, ¿verdad? Primero, vamos a pensar en el género del videojuego. Segundo, el dispositivo en el que vamos a jugarlo o para el que nos estamos refiriendo en este videojuego. Y tercero, podemos definir el estilo visual de nuestro videojuego o pensar en ese estilo visual de videojuego. Puede ser un videojuego 2D o puede ser un videojuego 3D. ¿A qué me refiero con estos tres aspectos? Primero, podríamos pensar en el género del videojuego. Les decía el género de videojuego. ¿A qué nos referimos con este género de videojuego? Si ustedes pues les gusta jugar, ¿verdad? Saben que hay muchos videojuegos. Por ejemplo, tenemos juegos enfocados al área de deportes, ¿verdad? Como FIFA. Tenemos videojuegos enfocados a carreras, ¿verdad? Por ejemplo, Need for Speed. Tenemos enfocados en aventuras, en mundo abierto, a videojuegos por plataformas, ¿verdad? Videojuegos de terror y videojuegos para niños, ¿verdad? Hay muchos tipos de videojuegos que es una gama bastante grande si lo hablamos con relación a los géneros, ¿verdad? Tenemos juegos más simples, relativamente simples, ¿verdad? Como un Candy Crush, que no tenemos personajes, ¿verdad? Sino que son juegos más de estrategia o tipos puzzle, que son como rompecabezas, podríamos decir. Tenemos que tomar en cuenta incluso los tipos de cámaras que vamos a trabajar, ¿verdad? Pueden ser cámaras aéreas, si alguien ha jugado, no sé, algún videojuego tipo Call of Duty, ¿verdad? Donde tenemos una cámara, un shooter en cámara en primera persona, ¿verdad? Entonces, todo esto al mismo tiempo, esto también tiene mucho que ver porque... porque podríamos tener un videojuego en donde muchas personas se van a conectar al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, hacer eso pues también ya requiere poder planificar toda la parte de la conexión, ¿verdad? Y de esta interactividad que vamos a tener. Podemos tener estilos 3D, ¿verdad? Un personaje donde todo el escenario, los personajes son 3D, ¿verdad? O bien podemos tener un videojuego que sea 2D, ¿verdad? Donde todos los assets, todos los objetos van a ser 2D. E incluso hay algunos videojuegos que los personajes, los escenarios son 3D, pero tienen un estilo 2D, ¿verdad? Un estilo más cartoon, más caricaturizado, ¿verdad? Entonces va a depender mucho del estilo que nosotros también querramos. Otro punto importante que debemos de tomar en cuenta, por eso hablo mucho de los géneros de los dispositivos, es que hay empresas muy grandes, ¿verdad? Que son las que dedican a hacer pues videojuegos bastante grandes. Por ejemplo, Sega, por ejemplo, Play, ¿verdad? O sea, ahorita no sé, Epic Games, ¿verdad? Entonces hay empresas muy grandes, pero no sé si han escuchado hablar, pero también están los videojuegos indie. ¿Qué es un videojuego indie? Un videojuego indie es los videojuegos que hacen por ejemplo, personas de una forma independiente, ¿verdad? Son, por eso se llaman así, juegos indie, donde hacen los juegos las personas más de una forma independiente, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que son juegos tal vez de una gama un poquito más baja, ¿verdad? Como bien dicen, no son juegos triple A, ¿verdad? Pero entonces estos videojuegos no quiere decir que tampoco sean mucho más fáciles de hacer o que solamente una persona lo pueda hacer, ¿verdad? Depende entonces mucho de esto, ¿verdad? ¿Qué tipo de videojuego vamos a querer hacer? ¿Queremos hacer un tipo de videojuego cyberpunk, ¿verdad? Vamos a tener personajes más realistas, más detallados, mis mecánicas, toda la jugabilidad que voy a hacer va a ser más compleja, no sé, va a ser un videojuego más simple o un poquito más cartoon, mis objetos van a ser más cuadrados, no sé. Entonces, depende mucho del género, ¿verdad? El tipo de videojuego que voy a hacer. También
tiene mucho que ver el dispositivo en el que nos vamos a enfocar. Hay muchas consolas, ¿verdad? Desde que empezamos con los videojuegos en arcade, ¿verdad? Los videojuegos pues eran muy distintos, ¿verdad? Todo era 2D y el muñequito se movía solamente así, ¿verdad? Entonces, desde el inicio, los videojuegos y las consolas han ido cambiando, ¿verdad? Entonces, tenemos el Xbox, tenemos el Play, tenemos el Switch, ¿verdad? Tenemos el PSP. Entonces, al final tenemos un montón, una gran gama de dispositivos donde nos podemos enfocar solamente en consolas, pero nos podemos enfocar también en videojuegos para la PC, nos podemos enfocar en videojuegos también para dispositivos móviles, ¿verdad? Como el celular, o incluso nos podemos enfocar en videojuegos que van a ser para la web. Ojo que un videojuego para la web no es lo mismo que un videojuego para PC, ¿verdad? Porque para PC, pues por lo general instalamos el videojuego en la PC. Pero si es para la web, tiene que correr en línea, ¿verdad? Entonces, en este tipo de aspectos, ¿verdad? Es donde empezamos a cambiar todo. Porque no es lo mismo hacer un videojuego para la web, porque tenemos que cuidar mucho la optimización, ¿verdad? Que para hacerlo para consola. Si ustedes han jugado un videojuego, por ejemplo, Call of Duty, en el teléfono, ¿verdad? En un teléfono móvil, las gráficas no significa que vayan a ser malas, ¿verdad? Porque no son malas, pero son más limitadas a que yo lo juegue en un PlayStation, ¿verdad? O sea, en un PlayStation pues vamos a tener más texturas, vamos a tener más detalle, ¿verdad? Las gráficas van a ser más bonitas. Entonces, hay ciertas limitantes que vamos a tener dependiendo del dispositivo en el que nosotros pues nos enfoquemos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esto, pues nosotros ya podemos empezar a planificar. ¿Por qué empezar a planificar con esto? Porque hay ciertos procesos y hay ciertas habilidades que debemos de cambiar dependiendo al dispositivo al que yo me estoy enfocando. Como les decía, si yo me voy a enfocar en un videojuego que es para la web, o sea, voy a jugarlo en línea, al momento de correrlo en línea, todo tiene que estar muy optimizado, ¿verdad? Entonces mis limitantes van a ser mayores, ¿verdad? O sea, yo tengo que aprender a optimizar más y por lo tanto las habilidades que yo necesito, pues tengo que optimizarlas más, ¿verdad? Pero si yo hago un videojuego, por ejemplo, para PC, tal vez voy a tener un poco más de apertura, por decirlo así, para poder utilizar mejores gráficos, un poquito más de detalles. Entonces, las técnicas que yo voy utilizando para crear estos videojuegos, pues van a ir cambiando, ¿verdad? Van a cambiar dependiendo de lo que nos vayamos enfocando. Entonces, ¿qué necesito saber para poder empezar a planificar mi videojuego? Dentro de esta planificación, ¿verdad? Ya cuando nosotros definimos cuál es el juego, qué tipo de juego voy a hacer, en qué plataforma o en qué dispositivo lo voy a correr, ¿verdad? Qué estilo vamos a tener, ¿verdad? Yo puedo empezar a planificar, ¿verdad? Entonces, ya defino, por ejemplo, voy a hacer un videojuego que va a ser para PC y va a ser un videojuego en 3D, ¿verdad? Ahorita, en este momento, voy a empezar a enfocarme en el área de un videojuego en 3D, ¿verdad? No en 2D, sino que me voy a enfocar en el área de un videojuego en 3D. Y vamos a ver algunos procesos enfocándonos, enfocándonos en un videojuego 3D, ¿verdad? Más enfocado a 3D. Por ejemplo, un triple A, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, que voy a hacer este tipo de videojuego, ¿verdad? Donde va a ser más extenso, voy a agregar más gráficas, más texturas, etcétera, ¿verdad? ¿Qué necesito para poder empezar a planificar o qué puedo empezar a definir en mi planificación? Primero, hay que definir una historia. Muchas veces podría parecer un poco absurdo, ¿verdad? El pensar que un videojuego no tiene una historia. Sí, por lo general, todos los juegos tienen una historia. Aunque la historia sea muy simple, sea muy corta, sea muy sencilla. Ustedes no sé si han escuchado, tal vez los más jóvenes no, pero si han jugado Pac-Man, ¿verdad? Pero incluso Pac-Man es un videojuego que tiene una historia. Pareciera como que no tiene una historia, pero son solo unos muñequitos ahí tratando de huir de unos enemigos, ¿verdad? Pero Pac-Man tiene una historia, ¿verdad? Y son unos aliens, cada uno de estos personajes que aparecen en Pac-Man tienen un nombre, ahorita no sé cuáles son, ¿verdad? Pero cada uno de estos personajes tienen un nombre y atrás de este videojuego, que es bastante simple y es bastante viejito, hay una historia. Entonces, por lo general, cuando hablamos de un videojuego, es ideal generar una historia,
¿verdad? Definir una historia, qué es lo que está pasando o por qué el personaje que estamos utilizando pues está ahí, cuál es el propósito de ese personaje. Segundo, en esta planificación pues ya definimos el género del videojuego. Cuando hablamos del género, podemos definir dos tipos de género. Primero, el género como tal del videojuego, por ejemplo, si va a ser un puzzle, si va a ser de estrategia, si va a ser un mundo abierto, si va a ser, no sé, por plataformas, ¿verdad? ¿Qué tipo o género de videojuego vamos a trabajar? Y segundo, el género de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, es un videojuego de terror, es un videojuego de fantasía, ¿verdad? Por ejemplo, podemos basarnos en un videojuego, no sé, por ejemplo, Little Nightmares es un videojuego de terror, pero al mismo tiempo es un videojuego por estrategias y por plataformas, podríamos decir, porque es totalmente lineal, ¿verdad? Entonces, definimos estos géneros de qué va a tratar mi videojuego, tanto en la historia como el tipo de videojuego. Definimos las mecánicas del videojuego. Aquí tenemos las mecánicas y las dinámicas. Cuando hablamos de mecánicas y dinámicas, me pueden preguntar qué es una dinámica, qué es una mecánica. Una dinámica podríamos decir que es un verbo, ¿verdad? Una dinámica es un verbo como tal, pero este verbo me explica de qué trata mi videojuego. Por ejemplo, mi videojuego se va a tratar de recolectar objetos. Entonces, una dinámica es eso, es un verbo, recolectar objetos. Mi videojuego es de explorar el mundo. Entonces, explorar es una dinámica. Cuando vemos un videojuego, no significa que un videojuego tenga una sola dinámica, ¿verdad? Puede tener muchas dinámicas. Entonces, por ejemplo, mi nivel uno se va a tratar de explorar y recolectar objetos, ¿sí? Eso es una dinámica. En el nivel 2 ya el personaje tiene que recolectar objetos, destruir objetos, construir aldeas, por ejemplo. Entonces, estas dinámicas son un verbo que nos indica de qué trata mi videojuego, ¿verdad? Aquí hay muchas dinámicas pues, que ya existen, ¿verdad? Por ejemplo, las que acabo de mencionar, ¿verdad? Recolectar, destruir, construir, atacar, ¿verdad? Todo, explorar, estas son dinámicas. Pero, pues obviamente, si estamos diseñando un videojuego, tenemos esa creatividad y esa amplitud de poder inventar nuevas dinámicas, ¿verdad? Y no significa que mi videojuego pues vaya a tener solamente una dinámica, sino que depende de nosotros como diseñadores de videojuegos cuántas dinámicas queramos agregar en ese videojuego. Junto de las dinámicas vienen lo que se llaman las mecánicas del videojuego. ¿Qué es una mecánica de un videojuego? Las mecánicas del videojuego son, podríamos decir, que son reglas en específico que hacen posible ese videojuego. Por ejemplo, Mario Bros. Si hablamos de Mario Bros, mi personaje se va a mover con las flechas de izquierda a derecha. Esa es una mecánica de movimiento, la regla que yo le digo al jugador cómo se va a mover, ¿sí? Mi personaje se va a mover con las teclas A, W, S y D. Esa es una mecánica. Mi personaje va a saltar con la barra espaciadora. Es una mecánica, es una regla específica de movimiento que yo le estoy dando al jugador. Y son reglas que al final el jugador conoce, ¿verdad? Nosotros como jugadores lo conocemos porque sabemos jugar el videojuego, pero no sabemos cómo está programado, ¿verdad? Entonces, pero estas mecánicas le sirven al programador más adelante para saber qué es lo que va a poder programar, ¿verdad? O qué es lo que tiene que programar. Si yo le estoy diciendo que mi personaje se mueva con las teclas A, W, S y D, entonces más adelante el programador se va a encargar de hacer eso, que eso sea posible, ¿verdad? De ya a través de código y de programación, pues hacerlo para que el personaje pues haga caso a esa regla. Entonces, para que entendamos un poquito esta parte, una dinámica es un verbo que me dice de qué trata mi juego y una mecánica, cuando trabajamos una planificación, las mecánicas, por lo general se hace una biblioteca de mecánica porque son muchas como reglas, ¿verdad? Hay mecánicas de movimiento para el personaje, mecánicas que definen la vida de los personajes y así, pues hay muchas mecánicas. Estas mecánicas, pues nuevamente dependen del tipo de videojuego que estemos trabajando, ¿verdad? Siempre va a depender del tipo de videojuego. Dentro de esta planificación,
también se define lo que llamamos look and feel. ¿Qué es el look and feel? El look and feel es el aspecto visual, ¿verdad? Definimos si es mi videojuego va a ser 2D, si mi videojuego va a ser 3D, ¿verdad? ¿Qué aspecto va a tener? Una paleta de color, qué tipo de iluminación va a tener mi videojuego. Incluso acá nosotros podemos empezar a definir efectos atmosféricos. ¿Qué es un efecto atmosférico? Por ejemplo, en mi escenario yo voy a tener un efecto de lluvia, voy a tener un efecto de nieve, voy a tener relámpagos, voy a estar en un desierto y se va a ver que se mueven las partículas de arena, ¿verdad? Entonces, todos estos son efectos atmosféricos que por lo general, pues es ideal agregarlos, ¿verdad? Para poder hacer que el entorno o nuestros escenarios pues se vean más realistas, ¿verdad? Y aportan visualmente y estéticamente a nuestros juegos, ¿verdad? Entonces, este look and feel es definir, ¿verdad? Prácticamente cómo se va a ver visualmente mi videojuego. Podemos basarnos en un videojuego tipo, como les decía, Little Nightmare, o puedo trabajar algo más no sé, más cartoon como un Mario Bros, ¿verdad? Donde los colores son más fuertes, más brillantes, más saturados, los personajes son desproporcionados, ¿verdad? La cabeza grande, la nariz grande. O puedo tener algo un poco más realista, por ejemplo, no sé, The Witcher, donde los personajes son, las proporciones son más realistas, ¿verdad? Los escenarios son más realistas, las texturas son más detalladas. Entonces, el look and feel definimos esto, ¿verdad? El aspecto visual de nuestro personaje. Todavía no se trabaja. Ahorita estamos hablando solo en la parte de planificación. También otro aspecto que se va definiendo en esta etapa de planificar, que es solamente, recuerden, organizar, definir qué es lo que voy a hacer. Definimos las características de nuestro juego, los objetivos del juego. ¿A qué nos referimos con objetivos? Esto va de la mano con el punto 6, que es el level design, o bien el diseño de niveles. ¿Qué es esto del diseño de niveles? Durante mi videojuego yo puedo tener, obviamente en un videojuego, lo interesante de un videojuego o lo que hace que un videojuego pues sea entretenido es este reto de que yo pase algo, ¿verdad? Cuando nosotros jugamos, algo que ayuda mucho es que, por ejemplo, yo estoy jugando, empiezo a jugar y perdí. Nos quedamos con esa sensación de que tengo que seguir jugando y eso es lo que nos mantiene ahí jugando sentado un montón de horas porque yo perdí y lo gano y hasta que lo gane me levanto o si no sigo jugando hasta pasar el siguiente nivel, ¿verdad? Eso es gracias al level design, al diseño de niveles. O sea, y esta planificación de diseño de niveles, pues por lo general lleva un poco de tiempo y lo ideal es trabajarlo lo mejor que se pueda, ¿verdad? Porque es lo que va a mantener entretenido al jugador, ¿verdad? Nos va a decir, mira, esto está entretenido y el jugador sigue ahí hasta que logre pasar este nivel, ¿verdad? Y depende, como les digo, siempre del tipo de juego que estemos haciendo, ¿verdad? Porque podemos tener un videojuego donde tenemos un mundo abierto y el personaje solo tiene que ir explorando y conforme va explorando en diferentes áreas, puede ir subiendo de nivel. O puede ser que su subir de nivel es que ir construyendo aldeas, por ejemplo, y si voy construyendo más aldeas, mientras más aldeas tengo, voy subiendo de nivel, ¿verdad? O puede ser un videojuego por plataformas, ¿verdad? Tengo la plataforma uno, paso al nivel 2, tengo plataforma 2, paso al nivel 3 y tengo plataforma 3, ¿verdad? Entonces, todo esto depende de mi videojuego, del género del videojuego y pues de lo que yo vaya planificando, ¿verdad? Por ejemplo, en el nivel uno voy a tener que el personaje solo explore, en el nivel 2 tiene que recolectar comida para poder sobrevivir, ¿verdad? Y si no recolecta comida en tanto tiempo, se muere, ¿verdad? Y en el nivel 3 ya tiene que buscar armas, no sé, lo que sea, ¿verdad? Entonces, dependiendo de este diseño de niveles, pues vamos haciendo el juego pues cada vez más interesante. Y en este punto de planificación, pues también se definen los escenarios en donde nos vamos a desarrollar, ¿verdad? ¿Qué tipo de escenario vamos a tener? Y vamos definiendo nuestros personajes. Esto también en base a la historia, ¿verdad? Creando una historia, definiendo mi personaje. Es un personaje que se pierde en la galaxia y tiene que ir conquistando diferentes planetas, no sé, lo que sea, ¿verdad? Entonces vamos definiendo nuestros escenarios y los personajes son los que nos vamos encontrando durante todo este videojuego. Entonces, pues esta es la parte de la planificación, ¿verdad?
Seguramente hay otros aspectos que también se van a ir planificando. Nuevamente, depende del videojuego que yo tenga pensado trabajar, ¿verdad? Pero estas podríamos decir que son de las más importantes y de las fundamentales para poder empezar a trabajar un videojuego, de lo que tengo que planificar para hacer un videojuego. Ya teniendo toda mi planificación, ¿verdad? Ya definiendo qué juego quiero, cómo voy a hacer el videojuego, qué tipo de videojuego voy a hacer, cuántos niveles lo voy a trabajar, cuántos personajes necesito, ¿verdad? Puede ser un videojuego incluso mucho más simple, un videojuego de memoria, ¿verdad? Un rompecabezas, pero de igual forma necesitamos cuántas piezas voy a tener, cómo voy a ir progresando si pensamos en un videojuego de rompecabezas, ¿verdad? Algo simple para un teléfono móvil, cómo voy a ir subiendo de nivel, qué es lo que voy a armar, voy a tener un personaje, cómo voy a decirle al jugador que se mueva o que interactúe con las piezas, ¿verdad? Son muchos aspectos y al final pues todo esto lo hacemos en la etapa de planificación. Ya teniendo pues toda nuestra etapa de planificación, pues viene lo que empieza la etapa de producción o la etapa de desarrollo. Esta etapa de desarrollo es una etapa de las más largas, ¿verdad? Podríamos decir que la etapa más larga, porque es en donde ya empezamos a poner en marcha todo lo que planificamos, ¿verdad? Todo lo que trabajamos en nuestro documento de planificación, lo empezamos a poner en marcha, ¿verdad? Ya lo empezamos a trabajar. Acá, ahora yo les voy a explicar algunos procesos del desarrollo o de la producción, pensando y enfocándonos en el área de 3D. ¿Sí? En un videojuego en 3D. Entonces, ¿qué aspectos vamos a tomar en cuenta en este desarrollo? Hay muchos puntos o muchos aspectos y procesos que se deben de tomar en cuenta para poder elaborar estos videojuegos en 3D. Pero uno de estos procesos es el bocetaje. Tenemos el bocetaje y el concept art. Ya les voy a ir explicando qué es cada uno de estos. Tenemos los procesos de modelado, los procesos de animación, el proceso de UV y texturizado, los procesos de integración, el proceso de programación, los procesos de VFX o efectos visuales y sound effects o efectos de audio, y toda la parte de la funcionalidad, el level design y la jugabilidad. Tenemos más, ¿verdad? Porque incluso aquí me hizo falta poner la parte del UI, que es toda la parte del interfaz, ¿verdad? La experiencia del usuario. Por ejemplo, los menús, los botones, ¿verdad? Todo esto, los inventarios, las librerías, las tiendas, que muchas veces pues no, los vemos en los videojuegos, ¿verdad? Nuevamente depende del videojuego, pues de eso depende la cantidad de menús que tengamos. Pero estos son algunos procesos que pues podemos tomar en cuenta para poder empezar a empezar a hacer el videojuego. Esto nuevamente depende, les digo, depende del videojuego. Ahorita, como les digo, yo me estoy basando en un videojuego en 3D, ¿verdad? Pero si yo voy a trabajar un videojuego en 3D, tengo que hacer proceso de modelado, proceso de animación, proceso de texturizado. ¿Qué pasa si yo hago un videojuego en 2D? ¿Verdad? Ahí lo que necesito es ilustrar, ¿verdad? O sea, dibujar mis personajes, también se animan, ¿verdad? Pero la técnica de animación va a cambiar. La técnica de animación es diferente. Entonces, nuevamente, todos estos procesos o habilidades cambian dependiendo de mi juego. Ahorita nos enfocamos en un videojuego en 3D. Bien, empezando con el punto número 1. ¿Qué es esto del bocetaje o el concept art? El concept art es estos procesos de dibujar, ¿verdad? Es cuando nosotros dibujamos nuestros escenarios, cómo se van a ver, dibujamos nuestros personajes, cómo tenemos pensado que se puedan ver. Cuando nosotros hacemos este proceso de bocetaje o este proceso de concept art, tenemos que dibujar incluso en los personajes detalles tan pequeños, por ejemplo, cómo va a funcionar un brazo, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un personaje en donde va a tener un brazo tipo metálico, ¿verdad? Va a ser mitad humano y la mitad robot. Entonces, ¿cómo va a funcionar ese brazo, ¿verdad? O si va a tener cierto tipo de armas, cómo van a funcionar estas armas, ¿verdad? Y en los personajes, pues empiezan a bocetar
todo este tipo de objetos, ¿verdad? Tanto en personajes y escenarios, en cómo queremos que se vean, ¿verdad? Tanto los escenarios, personajes e incluso los props. Un prop es, por ejemplo, mi personaje se va a encontrar con un cofre y al recolectar ese cofre va a tener cierta cantidad de puntos, ¿verdad? Ese cofrecito que nosotros vamos a trabajar después y va a ser parte de nuestro videojuego, también hay que bocetarlo, ¿verdad? También lo tenemos que bocetar. Entonces, pues esto es la parte del bocetaje o el concept art. Se empiezan a diseñar, ¿verdad? En 2D, ¿verdad? O en dibujo, podríamos decir, todo lo que vamos a trabajar. Ya teniendo nuestra etapa de bocetaje, debemos de empezar a trabajar la etapa de modelado y de esculpido. ¿Qué es esto de modelado y esculpido? El modelado 3D es cuando ya tenemos nuestros diseños, que era este boceto en 2D, ¿verdad? Solo permítanme, voy a apagar mi cámara a ustedes porque no sé si se está poniendo un poquito más lenta la conexión. Si ya no me escuchan o algo me avisan, oyen, disculpen ahí por la pausa. Creo que sí me logran escuchar. Ok, les decía entonces, este proceso de modelado 3D es cuando ya tenemos nuestros diseños, ¿verdad? Nuestros personajes, de nuestros escenarios, de nuestros objetos, y empezamos a levantar una malla, ¿verdad? Lo empezamos a convertir en 3D. Este proceso de modelado va acompañado, por lo general, nuevamente les digo, perdonen que lo repita tanto, pero depende mucho del tipo de videojuego. Porque podemos tener un videojuego que es más cartoon, ¿verdad? En donde los objetos pues son más simples, ¿verdad? Más caricaturescos y no van a tener mucho detalle. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un videojuego AAA donde nuestros personajes son bastante realistas, tienen detalles en el cabello, en la ropa, tienen detalle de arrugas, ¿verdad? Las venas de los brazos, los músculos y todo esto tiene que tener detalle. Entonces, ahí va acompañado de un proceso que se llama esculpido 3D. Este proceso de esculpido 3D es prácticamente como que yo tuviera un trozo de plasticina y empiezo a esculpir, ¿verdad? Empiezo a darle forma con esa plasticina, ¿verdad? O con un cincel, todo este tipo de herramientas de esculpido se empieza a dar detalle. Obviamente este tipo de esculpido es digital, ¿verdad? Se empieza a hacer con una tableta gráfica y se hace todo el detalle. Entonces, todo este detalle se esculpe, ¿verdad? Se hace el detalle y el objetivo de hacer este detalle es porque nuevamente un videojuego, aspecto súper importante es que tiene que estar optimizado, ¿verdad? No importa si estoy trabajando para el Play, si estoy trabajando para la web, si estoy trabajando para PC o para un teléfono móvil, pero en toda plataforma, en todo dispositivo, tenemos que hacer un proceso de optimización. ¿Qué pasa si, digamos, yo tengo un personaje de 50 millones de polígonos y tengo otro personaje de 15.000 polígonos? Obviamente, el que va a correr mejor es el modelo que tiene solamente 15.000 polígonos. Entonces, los personajes tienen que ser optimizados, ¿verdad? Tienen que tener pocos polígonos. Y para poder agregarle detalle, se hace el proceso de esculpido. Ya les voy a explicar un poquito en la parte de texturizado cómo es esta parte. Pero el proceso de esculpido va de la mano con el proceso de modelado. Estos procesos de personajes, por lo general, son procesos bastante extensos, ¿verdad? Que requieren mucho tiempo de trabajo. Siempre dependiendo también del personaje, ¿verdad? Si es un personaje muy realista, muy detallado, muy complejo, puede llevarme meses trabajar un personaje, ¿verdad? Pero si es un personaje pues relativamente simple, pues me va a llevar un poquito menos de tiempo. Y nuevamente depende de las habilidades y de las técnicas que yo utilice. No es que exista solamente una rama para hacer personajes y ya no existan más, ¿verdad? Hay muchos softwares, muchas plataformas, incluso está Unreal. Unreal es una plataforma también muy parecida a Unity para poder hacer videojuegos. No sé si ustedes han visto, bueno, ahora se trabajan mucho películas, ¿verdad?
en Unreal, y muchas series en Unreal, porque se trabajan algo que se llama renderizado en tiempo real, porque Unreal tiene una herramienta que se llama MetaHuman, y este MetaHuman lo que hace es que me permite crear personajes muy, muy realistas. Y incluso después yo puedo agregar otro tipo de técnicas porque los puedo seguir modificando. Lo puedo exportar, pasarlo a otra plataforma como ZBrush y agregarle más detalle, irme a Substance Painter y agregarle otro tipo de textura y ya regresarlo a Unreal, ¿verdad? Entonces, nuevamente depende de todas las técnicas que yo pueda utilizar e ir implementando. Pero en general, las más básicas podríamos decir, tenemos el modelado y esculpido para poder levantar. Hacer estos objetos en 3D. Alguien pregunta acá, ¿cómo hacemos estos modelos en 3D? Hay un proceso o hay muchos softwares, ¿verdad? Por ejemplo, ya al final les voy a explicar algunos softwares, pero tenemos el modelo, por ejemplo, Blender, 3D Max, Maya, Cinema, ¿verdad? Que nos permiten hacer modelado 3D. Entonces, yo puedo empezar con un cubo y de ese cubo yo lo empiezo a modificar y empiezo a extraer ciertos detalles para poder hacer las formas de los cuerpos o de los objetos. Ya después me voy a pasar a los softwares y les voy a explicar un poquito de estos procesos, ya un poquito más detallado dentro del programa. Bien, tenemos aparte de esto la etapa, voy a regresar acá después, la etapa de UVs y el proceso de texturizado. ¿Qué es esto del UV y del proceso de texturizado? Cuando nosotros trabajamos personajes, trabajamos assets, un asset es un objeto que está dentro del videojuego, por ejemplo, un cofre, una moneda, incluso parte del escenario, ¿verdad? Todos estos objetos. Lo que buscamos siempre es que nuestros modelos y todo lo que trabajamos esté optimizado. ¿Qué quiere decir que esté optimizado? Que no pese mucho, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense si lo vemos de esta forma. Si yo tengo un documento que pesa 3 gigas y tengo otro documento que pesa 100 megas, obviamente va a correr más rápido el que pesa 100 megas. Aquí con esto es igual. Yo puedo tener un personaje de 30.000 polígonos y otro personaje de 3.000 polígonos. Entonces, el que va a correr mejor es el personaje que tiene 3.000 polígonos. Pero también de la mano va el proceso de texturizado, que el proceso de texturizado también tiene que ser optimizado, ¿verdad? Tiene que tener poco peso, por decirlo así, para que pueda correr bien. Entonces, ¿cómo hacemos este proceso de texturizado? Aquí entra una etapa que se llama UVs. No sé si ustedes, me imagino que sí, pero si algún momento han hecho algo como esto, ¿verdad? Un cubito de papel. Si ustedes han armado un cubito de papel, esto es hacer un UV. Esto de acá, esto es un UV. ¿Por qué? Porque los UVs es prácticamente nosotros tenemos el objeto en 3D y prácticamente se corta, ¿verdad? Como que se hace un corte y se puede expandir, ¿verdad? Se expande. Entonces, esto queda así, ¿sí? Mi modelo o mi cubito queda expandido. Y ya teniendo expandido el modelo en 3D, se puede empezar a pintar encima. Entonces, el proceso de UVs, este proceso de UVs, es prácticamente cuando tenemos nuestros objetos en 3D y los pasamos a 2D, ¿verdad? Entonces, al final, nuestros modelos, nuestros personajes, nuestros objetos están en 3D porque ya los hemos modelado, pero en el proceso de UV los expandimos, ¿verdad? Generamos como un tipo de plantilla y se ve de esta forma, ¿verdad? Ya, si se dan cuenta acá, en esta textura vemos el rostro del personaje acá. Esta es la ropa. Por aquí se ve el arma. De acá es el arma. Esto de acá, si se dan cuenta, es la parte del abdomen, la ropa del abdomen. Y todos estos mechoncitos de acá, ¿verdad? Son el cabello, ¿verdad? Todas estas piececitas que vemos acá son el cabello. Y por acá está el ojo. Entonces, lo que hacemos en el proceso de UV es expandir
nuestro personaje, ¿verdad? Como que fueran plantillas. Y ya se empieza el proceso de texturizado en donde empezamos a agregar color, empezamos a agregar brillos, empezamos a agregar lo que se llaman las normales. Las normales es como agregarle este detalle de que no se puede modelar, ¿verdad? Por ejemplo, las arrugas de la tela, ¿verdad? Las venas, todo esto, ¿verdad? Entonces, en el proceso de texturizado, pues ya se empiezan a agregar todos estos detalles, ¿verdad? De color, brillos, por ejemplo, que tenga opacidad, ¿verdad? Cosas que tengamos con opacidad. Entonces, en el texturizado vamos agregando todos estos aspectos para darle color y darle vida visualmente a nuestros personajes y a nuestros objetos. Ya teniendo entonces proceso de modelado, proceso de UVs, proceso de texturizado, vamos a la etapa de animación. En esta etapa de animación, nuestros personajes en 3D requieren, por eso les digo, o sea, son muchas, muchas habilidades y cada una de las habilidades es bastante amplia, ¿verdad? Es muy, muy grande, porque en la etapa de animación los personajes requieren algo que se llama rigging. ¿Qué es el rigging? El rigging es un sistema de huesos que se le agregan a los personajes. Entonces, a los personajes, dependiendo del tipo de personaje que haga, ¿verdad? Pero yo puedo tener un personaje humanoide como este de acá, o puedo tener algo como esto, que sea un tipo monstruo, o puedo tener un cuadrúpedo, ¿verdad? Un perrito, puedo tener algo, un tipo alien, que sea como un pulpo, ¿verdad? Que tiene muchos brazos. Entonces, dependiendo del personaje que yo esté trabajando, le hacemos un rigging, un sistema de huesos. Entonces, ya teniendo el sistema de huesos, se genera un proceso de controles que son estos como, permítanme acá, son estas líneas o formas que ustedes logran ver por acá. Aquí creo que se logran ver, pero estos como cuadritos y estos círculos que se ven acá se le llaman controles. Esos controles lo que hacen es que me permiten controlar los huesos. Estos controles funcionan como estos hilos que tienen los títeres. No sé si ustedes en algún momento han visto un títere, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estos de acá, ¿verdad? Como estos títeres de acá. Entonces, estos controles son como estas líneas que ya nos permiten controlar los huesos y eso ya nos va a permitir darle un movimiento a nuestro personaje. Entonces, antes de empezar a animar, se hace todo este proceso, ¿verdad? Se agregan huesos, se agregan controles, se agregan IKs y para que mi personaje se pueda mover. Ya teniendo todo ese proceso y que mi personaje ya se pueda empezar a mover, pues ya lo podemos empezar a animar, ¿verdad? Ya se empieza con el proceso de animación. Entonces, bueno, ya teniendo nuestro proceso de modelado, nuestro proceso de texturizado, nuestro proceso de animación, empezamos con la siguiente fase. Yo siempre suelo decir que tenemos para poder crear videojuegos, podemos basarnos en tres ramas. La primera rama, que es la rama artística, en donde creamos personajes, modelamos, hacemos texturas, hacemos las animaciones, y esto a la parte visual, ¿verdad? Como la parte gráfica de mi personaje, y la parte artística. Tenemos la siguiente fase, que es la fase de integración, donde ya viene acá. ¿Qué es esto de integración? La parte de integración es cuando ya nosotros tenemos nuestros modelos, tenemos todos los objetos que vamos a usar de nuestros escenarios, nuestros personajes, ¿verdad? E empezamos a integrarlos adentro de un motor de juegos, ¿verdad? Empezamos a armar nuestros escenarios adentro del programa. Empezamos a agarrar nuestros escenarios, nuestros objetos, nuestros arbolitos, nuestros calabozos, ¿verdad? Todo lo que vamos a armar adentro del escenario y lo empezamos a armar, ¿verdad? Empezamos a integrarlo. Y empezamos a agregar luces, empezamos a agregar efectos de partículas, empezamos a agregar los efectos atmosféricos, que eran lo que les decía, ¿verdad? Si vaya a hacer lluvia, que empiece a llover, le empezamos a agregar nieve, empezamos a agregar los cielos, ¿verdad? Y empezamos a colocar nuestros personajes. Entonces, en esta etapa de integración, ¿verdad? Es donde ya tenemos pues todos nuestros objetos y pues los empezamos a integrar, ¿verdad? Este proceso pues también lleva un poco de tiempo porque durante esta etapa de integración
también hay que optimizar, ¿verdad? Si yo solo empiezo a integrar y a colocar todos mis objetos, pues es bastante pesado. Entonces hay ciertas técnicas y ciertas habilidades también que nos permite integrar y empezar a agarrar los objetos y empezar a armar nuestros escenarios. Y la tercera fase que les decía, tenemos nuevamente la primera fase que es toda la parte artística, que era lo que veíamos, modelado, texturizado y animación. Tenemos la parte de integración, donde vemos los escenarios que ya se vean bonitos, ¿verdad? Ya empezamos a darle forma, a juntarlo, a iluminarlo. Y la tercera fase o el tercer punto que sería la parte ya de programación, ¿verdad? A esta etapa en donde lo que ya habíamos planificado, que eran las mecánicas, se recuerdan que les decía mi personaje se va a mover con A, W, S y D. Mi personaje va a saltar con la barra espaciadora. Mi personaje tiene que recolectar objetos, ¿verdad? Entonces, todo esto que yo ya había planificado desde el inicio, ya lo empiezo a codificar, ¿verdad? Ya empiezo a hacer la programación, empiezo a escribirla, empiezo a decir que mi personaje se mueva, empiezo a ver qué dispositivos voy a utilizar, por ejemplo, un control, o voy a utilizar el teclado, o voy a utilizar el mouse, ¿verdad? Entonces, a estos dispositivos que utilizamos, bueno, se le llama input. Un input es una entrada, ¿verdad? Entonces, reconocer entradas, por ejemplo, que reconozca las teclas, que reconozca el mouse, que reconozca no sé, un control, ¿verdad? Entonces, aquí en esta etapa empezamos a programar todo esto, ¿verdad? Empezamos a programar físicas. Por ejemplo, que mi personaje salte y vuelva a caer, ¿verdad? Eso es a través de físicas, a través de la gravedad. Empezamos a hacer que mis personajes choquen, ¿verdad? Tengo una pared y que mi personaje choque y no lo traspase. Todo esto tiene que ver con la programación. No sé si ustedes en algún momento han jugado algún videojuego, pero van caminando y la cámara traspasa los objetos, ¿verdad? Y se ve que están ahí chocando y podemos atravesar las paredes, ¿verdad? Eso es por fallas en físicas, ¿verdad? Entonces, o no hay una colisión. Entonces, todo eso es porque la física, pues tal vez no está al 100% bien trabajada, ¿verdad? Pero también tiene que ver con la programación, ¿verdad? Entonces, en esta etapa empezamos a trabajar esa programación, hacer que la jugabilidad, ¿verdad? Que podamos jugar, no solo integrar los escenarios, todo lo que ya hicimos, ¿verdad? Toda la parte que ya trabajamos de modelado, de textura, ya lo integramos y ya le empezamos a dar vida con la jugabilidad, ¿verdad? Empezamos a jugar. Después de tener esta etapa de programación, también trabajamos la etapa de efectos visuales y efectos de sonido. Se hacen efectos de partículas, ¿verdad? Para este proceso, pues son procesos bastante grandes también. Hay muchas formas de hacer VFX. Hay sistemas de partículas, pero incluso podemos hacer efectos visuales a través de programación, ¿verdad? Con la programación también se puede hacer. Por ejemplo, en Unity hay algo que se llama Shader Graph, que nos permite hacer efectos visuales con programación, pero a través de nodos, ¿verdad? Entonces, estos efectos visuales, pues hay muchas formas de hacerlos, ¿verdad? Pero podemos, en esta etapa, pues también se toma en cuenta esto de los efectos visuales. Y el sound effects. El sound effects es súper importante porque el audio es algo que aporta siempre a nuestros videojuegos, ¿verdad? Siempre va a aportar el audio. Y no solo el audio de ambiente, ¿verdad? Que tenemos como de fondo, sino que el audio del personaje. Por ejemplo, si mi personaje va a saltar, va a correr, va a lastimar, va a disparar, va a atacar, ¿verdad? ¿Qué audio le vamos a poner a cada cosa, ¿verdad? Para que vaya acompañando a mi personaje. Si mi personaje va a interactuar con el escenario, no sé, va a abrir puertas, va a cerrar puertas, ¿cómo vamos a agregar esos audios, ¿verdad? Para que se abran las puertas y se cierren. No sé, vamos a tener una alarma y va a empezar a sonar, ¿verdad? Entonces, esta etapa de Sound Effects, pues también es muy importante porque le termina de dar vida a los videojuegos, ¿verdad? Entonces, en esta etapa, pues trabajamos VFX y Sound Effects. Entonces, nos podemos preguntar, ya con todo esto que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer, qué saber para crear un videojuego? ¿Verdad? Si lo vemos de esta forma, son muchos profesionales, ¿verdad? En diferentes ramas que participan en la creación de un videojuego. No es que una sola persona, más estamos hablando en este caso de un videojuego triple A, ¿verdad? Donde tenemos un montón de detalle. No es que una sola persona pueda hacerlo.
¿verdad? Sino que hay muchas habilidades, hay muchos profesionales involucrados, hay diseñadores, hay programadores, hay animadores, hay ilustradores, guionistas, investigadores, ingenieros, músicos, compositores, ¿verdad? Que se dedican a cada una de las ramas, ¿verdad? Y no necesariamente el mismo que modela va a hacer texturas, o el mismo que hace texturas va a hacer animación, o el mismo que programa va a hacer em, texturas, ¿verdad? Sino que muchos profesionales se involucran y cada uno pues tiene una, como algo en específico, ¿verdad? Para poder ir trabajando en una rama diferente. Pero sí hay videojuegos, como les decía, los videojuegos indie, ¿verdad? En donde sí muchos profesionales se involucran en muchas de las ramas, ¿verdad? Por ejemplo, alguien se puede dedicar a hacer modelado, a hacer texturizado, incluso a hacer animación y la parte artística, ¿verdad? Otros se pueden encargar solo a hacer la parte de integración y la etapa de programación, ¿verdad? Entonces, sí depende mucho del tipo de videojuego, la gama del videojuego que estemos trabajando, ¿verdad? Pero también sobre todo de las habilidades o las habilidades que tengamos para poder trabajar los videojuegos. Entonces, vamos a hablar un poquito de los softwares, ¿verdad? Que tenemos para poder trabajar. Vamos a ver algunos, hay muchos en realidad, pero tenemos toda la rama de Autodesk, ¿verdad? En Autodesk tenemos 3D Max, tenemos Maya, tenemos Moodbox, que son como los más comunes en la rama de Autodesk, que nos sirven para poder modelar, para poder animar. En el caso de Moodbox, sirve para poder esculpir. Tenemos también Blender. Blender es muy utilizado ahora, ¿verdad? Es bastante utilizado. Blender es un software bastante completo, ¿verdad? Porque podemos modelar, podemos texturizar, podemos animar e incluso adentro de Blender se pueden hacer videojuegos, ¿verdad? También tiene una parte para poder hacer videojuegos en tiempo real. Entonces es bastante completo, ¿verdad? Y ventaja de Blender es que es gratuito, pero una de las desventajas que tenemos con Blender es que Blender es de código abierto y por lo mismo de ser gratuito, no tiene, no sé si ahora ya lo tiene, pero no tiene soporte técnico. Entonces, muchas empresas, por ejemplo, si yo, mi sueño sería, no sé, trabajar en Blizzard, por ejemplo, no sé si Blizzard ya lo usa, pero muchas empresas no utilizan Blender. ¿Por qué? Porque necesitan un soporte técnico, ¿verdad? Entonces, si Blender pues no lo tiene, no sé si ahora ya lo tendrá, pero actualmente sí ha estado cambiando todo esto y Blender sí se utiliza mucho, lo han estado utilizando bastante. Creo que todos los softwares tienen su ventaja y tienen su desventaja, ¿verdad? Pero lo ideal siempre es unirlos, ¿verdad? No quedarme solo con uno, me caso con uno y ya. Solo ese voy a trabajar, ¿verdad? Sino que hay muchas posibilidades con todos los softwares, ¿verdad? Lo importante es, pues, explotarlos y sacar lo mejor de cada software. Tenemos Cinema 4D, ¿verdad? Cinema 4D también es bastante utilizado en la parte del 3D. Podemos modelar, generar texturas, podemos animar. Y Cinema 4D también es bastante utilizado para motion graphics, ¿verdad? Para hacer animaciones y cortometrajes. Bastante utilizado también. En el caso de ya de la integración adentro de un motor de juegos, tenemos Unity y tenemos Unreal Engine. Estos dos, pues, son similares, pero pues sí cambian, ¿verdad? Cambian en su forma de trabajo, ¿verdad? Pero a lo que me refiero con que son similares es que funcionan para lo mismo, ¿verdad? Esta etapa de integración donde ya empiezo a agregar mis objetos y a crear mis escenarios, los hacemos en Unity o en Unreal. Tenemos el Moodbox y el ZBrush. ZBrush y Moodbox son programas que nos sirven para esculpir, ¿verdad? Era lo que les decía, tengo un trozo de plasticina y empezamos a, como que tuviéramos un cincel y empezamos a hacerle detalle. Eso lo podemos hacer en ZBrush y en Moodbox, ¿verdad? El más común creo que es ZBrush, ¿verdad? El más que más se utiliza, pero Moodbox pues también se puede utilizar. Tenemos Substance Painter, incluso está Substance Designer. Substance Painter ahora es muy utilizado. Este sirve para poder generar texturas, ¿verdad? Para poder texturizar.
Hay muchas técnicas, hay muchos programas más que se pueden utilizar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos hay uno que se llama Marvelous, que Marvelous nos sirve para poder generar ropa, ¿verdad? Para poder hacer ropa de personajes más realistas. Puedo escoger incluso el tipo de ropa que quiero, el tipo de tela que quiero un cuero, quiero un lino, no sé, dependiendo de la tela, pues así también puede ser la ropa, ¿verdad? Más dura o más suave. Entonces hay muchos softwares, ¿verdad? Y tenemos incluso la parte de Adobe, como Illustrator, Photoshop, Adobe XD, ¿verdad? Que nos sirven para poder generar interfaces, poder hacer menús, ¿verdad? Y aquí me hizo falta, también está Visual, que es para poder programar. Cada programa utiliza diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, Unity utiliza C Sharp, programación enfocada a objetos, ¿verdad? Entonces, por lo general, en Unity, ¿verdad? Yo suelo utilizar más Unity. He trabajado un poco, bueno, también he trabajado con Unreal y sí trabajo con Unreal, pero Unreal lo utilizo más para la parte de cortometrajes, ¿verdad? En cambio, Unity lo he trabajado y tengo más experiencia para la parte de videojuegos. Entonces, en Unity trabajo con C Sharp en Visual Studio con programación enfocada a objetos, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar ahora a explicar un poquito para que lo entendamos un poquito mejor, ¿verdad? Em, a ver los softwares, ¿verdad? Cada uno de estos procesos que les estaba explicando, vamos a verlo adentro ya de un software. Como les digo, no me voy a extender tanto explicando todos los procesos y haciendo algo en específico, porque, por ejemplo, si quiero modelar un personaje, como les decía, me puedo tardar meses, ¿verdad? Haciendo el detalle. Pero vamos a hablar un poquito de todos estos procesos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la etapa del bocetaje y del concept art. En esta etapa de bocetaje y de concept art, nosotros empezamos a diseñar, ¿verdad? Nuestros objetos. Por ejemplo, aquí tenemos una referencia. Se trabaja, por ejemplo, algo como esto. Esto es un mood board. ¿Qué es un mood board? Un mood board es una recolección de objetos, ¿verdad? Que yo puedo hacer para tener una referencia. Por ejemplo, yo voy a crear un personaje que va a ser un personaje futurista, donde voy a tener este tipo de cinchos, este tipo de bolsas, unos zapatos parecidos a estos, el pantalón va a ser como esto, voy a tener unos guantes, ¿verdad? ¿Qué tipo de objetos voy a utilizar? Ya teniendo el mood board, podemos empezar a definir referencias de color, ¿verdad? Detalles de paletas de color, detalles de complexión de nuestros personajes. Y con esto podemos empezar a trabajar, incluso aquí vean, tenemos un mood board de la ropa. Teniendo esto, podemos empezar a trabajar bocetos, ¿verdad? Un proceso de bocetaje, ¿verdad? Un proceso de bocetaje para nuestro personaje. ¿Cómo queremos que se vea nuestro personaje? Esto que les voy a mostrar es para, para un proyecto de videojuegos, no es triple A, ¿verdad? Sino que es más bajo, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos procesos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos acá el boceto, el diseño de nuestro personaje. Se trabaja por lo general de frente, de atrás, de lado. Si hay algo en específico, por ejemplo, en los guantes van a tener un detalle en específico, se dibuja el detalle de ese guante, ¿verdad? Todos los procesos se trabajan muy detallados. Ya teniendo estos procesos, ¿verdad? Les decía, tenemos el proceso de modelado y de esculpido. Les voy a mostrar aquí por el momento 3D Max. Por ejemplo, alguien decía, pero ¿cómo modelamos? ¿Verdad? ¿Qué es modelar? Dentro de un software, por el momento solo voy a ocultar esto de acá, solo para mostrarles. Yo puedo tener, por ejemplo, un cubito, ¿verdad? Todo empieza con figuras básicas, geometría básica, y esta geometría yo la puedo convertir en un editable poly y puedo empezar a modificar, por ejemplo, mi objeto. Yo puedo empezar a modificar el objeto, empezar a darles, no sé, diferentes detalles. No es algo tampoco tan simple y tan rápido, ¿verdad? El modelar, ¿verdad? Pero yo aquí puedo empezar a deformar mis objetos, ¿verdad? Por ejemplo, yo quisiera hacer, no sé, un cofre, por
ejemplo, puedo crear un cubito, puedo tener, ya teniendo la referencia de cómo va a ser mi cofre, ¿verdad? Por eso es que se hace el proceso de bocetaje. Necesitamos como la referencia, el diseño en papel, ¿verdad? O en 2D de cómo va a ser. Yo puedo empezar a trabajar por acá. Ejemplo, vamos a empezar a agregar algunos eh, detallitos. Voy a hacer algo súper simple y súper rápido, ¿verdad? No me voy a complicar con esto ahora, pero yo puedo, digamos, empezar a detallar acá, ¿verdad? Empezar a darle forma a mis objetos y empezar a extraer, empezar a modificar, ¿verdad? Mi objeto de tal forma con relación a lo que, pues, a lo que queremos, ¿verdad? Entonces, no sé, aquí yo puedo ir modificando todo mi objeto, ¿verdad? Y dándole más formas. Y hay muchos procesos porque, por ejemplo, en este caso, este modelo es un modelo simple, ¿verdad? No es un modelo tan complejo, es el modelo del personaje, pero tiene algunos detalles, ¿verdad? En este caso, pues este personaje, pues primero se modeló, ¿verdad? Como les digo, hay muchos procesos, muchas técnicas, muchas habilidades que se pueden utilizar. Podemos empezar con esculpido y después hacer algo que se llama retopología. En este caso es al revés, se hizo el modelo y después se va a agregar detalle en esculpido, pero acá el proceso se empezó con un cilindro, el torso, por ejemplo, es un cilindro. Es un cilindro por acá, se empieza a deformar, ya se le empiezan a agregar sus detalles. Yo puedo crear otro cilindro, que es la pierna, ¿verdad? Y después se van haciendo la otra pierna, después otro brazo y se van uniendo, ¿verdad? Entonces, al final, son varias piezas que se unen en una sola. Y pues aquí tenemos nuestro personaje, ¿verdad? Es un personaje relativamente simple. Y está todo por piezas. Tenemos la chompa, aquí tenemos la camisa, la parte del pantalón, los zapatos. Y este es un proceso solamente de modelado, ¿verdad? Tenemos el proceso de modelado. Perdón, Abby. Solo aquí dicen que tienen un par de dudas que como qué requisitos deben cumplir la PC para que se puedan correr los programas sin ningún problema. Ah, ok. Mira, esto depende, siempre va a depender de los procesos, ¿verdad? Porque, como les digo, hay programas mucho más pesados, ¿verdad? Como les mencionaba, lo del Unreal con MetaHuman, ese es muy pesado. Les voy a mostrar por acá el del MetaHuman, que me recuerdo que por aquí lo tenía. Vamos a ver. Esto de acá es el MetaHuman. Vamos a ver si les puedo mostrar un poquito de cómo funciona esta parte del MetaHuman, que es un poquito pesado. En mi caso ahorita, el MetaHuman acá a mí sí me logra funcionar todavía. Pero yo les aconsejo tal vez un procesador, si van a trabajar, van a empezar, ¿verdad? Están empezando y quieren empezar a involucrarse en todo este mundo del 3D, de los videojuegos, tal vez un procesador i7, ¿verdad? Como mínimo, un i7. eh, Me atrevería a decir unos 16 de RAM, ¿verdad? Pero incluso si tienen unos 8 de RAM, creo que les puede funcionar. Y tarjeta de video, pueden tener tarjeta de video, sin embargo, yo no lo veo tan obligatorio. Se los digo porque, miren, cuento como experiencia. Cuando yo empecé, yo tenía una laptop y yo tenía 2 de RAM. Tenía apenas 2 de RAM. Y me recuerdo que una vez me pidieron un trabajo de unos renders. Y empecé a generar ese render y ese render no salía y no salía y no salía porque era muy pesado, ¿verdad? Era bastante pesado. Pero a pesar de eso, mi computadora pues todavía lo generó y tenía apenas 2 de RAM y el procesador era un i3, ¿verdad? Entonces a lo que quiero llegar es, eh,
si están empezando, ¿verdad? Si ustedes van a empezar con esto del 3D, con los personajes, con las habilidades, como les digo, estas habilidades pues son muchas, ¿verdad? Son bastante amplias, ¿verdad? Entonces, empecemos con modelado, empecemos con animación, ¿verdad? Entonces, si están empezando, me atrevería a decirles, pueden tener una i5, ¿verdad? Creo que les funciona bien una i5, unos 8 de RAM, 8, 16 de RAM, creo que les funciona bastante bien. Les voy a compartir por acá una imagen donde donde les voy a colocar algunas recomendaciones de la computadora. Se los voy a colocar por acá. Solo que no me deja. Vamos a ver si me deja copiarlo. Ok, ya les compartí ahí en el chat las especificaciones de alguna computadora que creo que les podría funcionar, ¿verdad? Pero si lo vemos de esta forma, Windows 7, ¿verdad? De 64 bits, está re bien. Procesador, puede funcionarles todavía un i5. Yo les aconsejaría tal vez un i7, ¿verdad? Para irnos actualizando un poquito mejor. Y mínimo 8 gigas de RAM, ¿verdad? Si es posible tener más, mejor, ¿verdad? Si tienen más y logran tener unas 16 de RAM, es mejor, ¿verdad? Y gráficos, una DX10, DX11, DX12, ¿verdad? De GPU. Entonces creo que eso sería con las especificaciones. Nuevamente también depende mucho del software, ¿verdad? Sí depende bastante de los softwares. Por ejemplo, este que les estoy mostrando ahora aquí en pantalla, este es el MetaHuman que les decía de Unreal. Por ejemplo, si se dan cuenta, podemos tener bastante detalle en el personaje. Si se dan cuenta, es un personaje muy realista, en donde yo puedo cambiar, por ejemplo, la piel. Esto no es modelado, sino que el MetaHuman es un como plugin de Unreal que puedo modificar mis personajes, ¿verdad? Vienen personajes como ya predefinidos y los puedo ir modificando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a este yo le puedo cambiar aquí la piel, le puedo colocar ojos de diferente color. Tenemos esta opción de combinar, donde yo puedo, por ejemplo, agarrar a mi personaje por acá y decirle que sea más cachetón. Perdón, aquí se bloqueó mi MetaHuman. Creo que está un poco lento mi MetaHuman, pero es por la conexión que tengo ahorita con el Webex, ¿verdad? Que estoy compartiendo pantalla, entonces el proceso se vuelve un poquito más lento. ¿Verdad? Pero digamos, este del MetaHuman es otro proceso, ¿verdad? Donde no modelamos, sino que usamos personajes ya predefinidos y los podemos modificar. Pero como son personajes bastante realistas, pues es bastante pesado también, ¿verdad? En sí la plataforma es algo pesada. Entonces, en este caso, pues sí requiero pues más capacidad, ¿verdad? Más capacidad gráfica, sobre todo en la parte gráfica, y creo que la RAM también deberíamos de tener más capacidad, tal vez unos 16 o 24 de RAM para poder trabajar un poquito mejor con este MetaHuman. Ahora, regresando aquí con el 3D Max, que era lo que veíamos al inicio, incluso con Blender, con Maya, ¿verdad? Este modelo, pues es, como les digo, relativamente simple, ¿verdad? Es más pequeño, es más low poly, a esto se le llama low poly, que tiene pocos polígonos. Entonces, como en este de acá, que tenemos pocos polígonos, pues les funciona bien unos 8 de RAM, ¿verdad? Eso funciona bastante bien, incluso un i5 funciona re bien. Y con la tarjeta gráfica, pues me atrevería a decir que tal vez no es
indispensable tenerla para poder trabajar un modelo, ¿verdad? En la parte de modelado, pues tal vez no lo requerimos. Entonces, acá, como les decía, tenemos este proceso, ¿verdad? Que es el proceso de modelado, donde ya tenemos nuestro personaje, lo levantamos en 3D, ¿verdad? Teniendo ya la parte del boceto, lo empezamos a hacer 3D. Y utilizamos también la parte de esculpido. El proceso de esculpido es como esto. Si se dan cuenta acá, vamos a ver, tengo aquí la chumpa, que es este objeto. Y, por ejemplo, yo puedo agarrar aquí el esculpido, mi pincel, vamos a agregar aquí. Y yo puedo empezar a agregar detalles. Vean, por ejemplo, yo le podría empezar a agregar algo como esto, para ya empezar a suavizar. Entonces, esto es el proceso de esculpido, donde le empezamos a agregar más detalles, por ejemplo, como arrugas, como que fuera una plasticina. Empezamos a agregar los bultitos y estos detalles como de arrugas por acá, ¿verdad? Pero el objetivo del esculpido es agregarle este tipo de detalles que no le podemos hacer en modelado, porque si esto lo hacemos en modelado, el modelo queda muy pesado, tiene muchos polígonos, ¿verdad? Y esto pues ya no va a correr en una plataforma de videojuegos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, este de acá tiene millones de millones de polígonos, ¿verdad? Esto tiene muchos polígonos. Si no estoy mal, tiene como 13 millones de polígonos. Mientras que este de acá tiene apenas, les muestro cuántos polígonos tiene. Sí, este modelo de la chumpa tiene 1000 polígonos, mientras que este de acá tiene 13 millones de polígonos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Este yo le puedo agregar todo el detalle que yo quiera y ponerle la cantidad de polígonos que yo quiera, pero después esto yo lo voy a visualizar solamente en textura, ¿verdad? Lo voy a trabajar solo en textura. Entonces, acá en el esculpido 3D, que es esto de como les decía, la referencia de la plasticina, ¿verdad? Yo le voy agregando todo este detalle, si se dan cuenta en el cuello tengo este detalle, en la parte de atrás tenemos este detalle, en las mangas tenemos este detalle de acá, aquí esta costura, las arrugas de la chumpa, esta parte de acá, y este tipo de detalle no lo tenemos en el modelo original. Vean, el modelo original es muy básico, bastante simple, bastante limpio, pero se suelen trabajar los dos, ¿verdad? Mientras más detalle quiero, hago esculpido, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un modelo limpio, simple, y aquí un modelo que es esculpido. ¿Qué programas puedo utilizar para hacer esto? Para hacer modelado, que es este proceso, podemos utilizar, voy a mostrar acá, los siguientes softwares, les voy a mostrar. Podemos utilizar 3D Max, podemos utilizar Maya, podemos utilizar Blender y podemos utilizar Cinema 4D, ¿verdad? Creo que son los más comunes. Uno de los más comunes para trabajar modelado es Blender, ¿verdad? Es Blender, incluso Maya también. Son bastante comunes para trabajar modelado. Este proceso es un proceso de esculpido, ¿verdad? Que es el proceso de tallar ya como que fuera la plasticina. En este caso, este es Smoothbox, ¿verdad? Tenemos Smoothbox, pero también tenemos ZBrush, ¿verdad? La herramienta de ZBrush o ZBrush que nos permite esculpir. Entonces, estos serían los procesos. Tenemos, les mostraba después también acá, el de texturizado. Ahora tenemos la etapa de texturizado. ¿Se recuerdan que les decía que hacíamos un proceso de UVs? El UVs o los UVs es esto de acá. Vean, yo puedo tener mi personaje en 3D. Ahora les muestro. Tengo mi personaje en 3D y aquí tengo el UV, que ya mi personaje lo extiendo y hago una plantilla de ese personaje. Entonces, se dan cuenta, esta es la chumpa, el modelo 3D, y aquí tengo la vista 2D. En este caso, la chumpa tiene mangas, la parte del torso y el cuello,
Y aquí vemos que está la parte del torso, estas son las mangas y este es el cuello. Esto funciona como que hiciéramos ropa, ¿verdad? Como que, eh, como que estuviéramos, tuviéramos la ropa, ¿verdad? Entonces, esta es la parte del 3D y del esculpido. Y dentro del proceso de texturizado, pues aquí ya tenemos eso mismo de los UVs, así estando la chumpa, todo el detalle, y tenemos ya la textura. ¿Verdad? Se le empieza a agregar la textura en base a lo que teníamos del modelado. Entonces, de esta forma hacemos esta primer parte, ¿verdad? Se trabaja esta primer parte que sería la parte del modelado, del esculpido, eh, del texturizado. ¿Para qué utilizamos el modelado? Podemos trabajarlo, les decía, en 3 Max, en Maya, en Blender, en Cinema. El proceso de esculpido, que es este proceso de acá, podemos hacerlo en ZBrush, podemos hacerlo en Moodbox, incluso Blender también tiene proceso de esculpido, ¿verdad? Por eso les digo, Blender es una herramienta muy, muy completa porque tiene casi todo esto. Em, Ahí estoy respondiendo aquí porque me pregunta Sergio en qué software estará utilizando eso. Son estos, ¿verdad? Para modelado, Blender, Maya y 3 Max o Cinema. Para esculpido, ZBrush y Moodbox. Y para el proceso de texturizado, Substance Painter. ¿Verdad? Ya teniendo entonces esta primer fase que les decía, que es el proceso de modelado, esculpido, UVs, texturas, animación incluso, que también se puede hacer en Maya, 3 Max y también en Blender, ¿verdad? Nos vamos a la parte de la integración. Dentro de la integración, pues ya tenemos varios objetos. Les voy a mostrar por acá. Les voy a mostrar. Por eso les digo, siempre depende del juego. Porque si se dan cuenta aquí, tenemos algunos objetos modelados muy, muy simples, ¿verdad? Relativamente simples. Son objetos bastante simples. Son cajitas, vean que tienen algunos botones, algunas como mangueritas por acá. No tienen mayor detalle en cuanto al modelado. Vean. Y este no lleva un proceso de esculpido, sino que solamente se hace el modelo. Ya teniendo los modelos, se hace el proceso de UVs. A estos también le podemos hacer el proceso de UVs, que es esto de acá, ¿verdad? Hacer la plantilla. Y ya teniendo la plantilla, pues nos vamos a Substance Painter. Y dentro de Substance Painter, pues empezamos a texturizar. Por ejemplo, este de acá. Vean, tiene sus texturas. Las texturas tienen mucho que ver con la ambientación que le vamos a dar a nuestros objetos adentro del escenario, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos nuestros objetos texturizados, con brillos, color, todo lo demás. Ya teniendo nuestros objetos texturizados, nos vamos a la siguiente etapa, que es la etapa de integración. Ya tengo todo listo, mis modelos, mis personajes con 3D y con texturas. Nos vamos a integración. Aquí tenemos Unity. Entonces, adentro de Unity podemos empezar a configurar nuestros objetos, empezamos a agregar, empezamos a armar nuestros escenarios, empezamos a agregar aquí todos los objetos. Hay materiales emisivos, los materiales emisivos son estos que emiten luz, ¿verdad? Como estos de acá. Y empezamos a agregar algunos efectos. En este caso, pues tenemos una pequeña niebla por acá. Em, Acá, vean, sí, la puedo quitar, la puedo colocar. No sé si logran verlo, pero podemos agregar algunos efectos, podemos agregar partículas. Y aquí mismo, pues ya teniendo, digamos, a esto se le llama
integración, ¿verdad? Donde ya empezamos a agregar todos nuestros objetos adentro de los escenarios, le empezamos a agregar luces. Si se dan cuenta acá, pues ya tenemos los materiales emisivos, que son estos que emiten luz, ¿verdad? En el caso de estos tenemos como un tipo de líquido. Todavía no está terminado tampoco. Y acá ya empezamos a integrar, ¿verdad? Dentro de Unity empezamos a agregar los objetos y como les decía, empezamos a agregar iluminación en la parte superior. Acá vemos, ¿verdad? Cómo agregamos iluminación. Tenemos algunas luces por acá. Eh, tenemos las luces, una luz de sol, ¿verdad? Yo le puedo cambiar por acá, no sé, que tenga un color amarillo para cambiar la iluminación. Tenga un color verde. Aquí abajo vemos cómo va cambiando la luz, para que sea más fuerte la luz, que sea más bajita. ¿Verdad? Vamos a cambiarla. Tenemos el cielo, ¿verdad? Le podemos agregar este cielo. Y también pasamos dentro de Unity, hacemos el proceso de programación, ¿verdad? Entonces acá mi cámara ya se mueve, el personaje ya camina, salta y podemos empezar a interactuar. Aquí ya voy moviendo la cámara, se mira de arriba la parte del techo que fue del escenario que hice adentro del modelado. Ahí hicimos este techo que va por acá. Y ya teniendo esto modelado y texturizado, pues ya lo integramos acá y es lo que se ve acá. Entonces, yo puedo saltar, ver el cielo desde ahí. Tengo la integración de mi escenario, mi personaje ya se mueve. Se me puede acercar y empezamos a trabajar el código. Entonces ya empiezan a salir algunos menús, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos algunas partículas por ahí. Me dice que tengo que continuar, que agarrar la cajita. Agarro la cajita y ya me aparece aquí que tengo la cajita y puedo salir del área. Entonces aquí al salir, esto todavía no está programado, pero ya puedo empezar a moverme acá. Voy a ir moviendo. En este caso, el personaje se mueve con A, W, S y D, salta con barra espaciadora, camina y con Shift corre. Entonces, en Unity prácticamente ya lo que hemos ido modelando, lo que hemos ido texturizando, animando, se empieza a integrar, se empiezan a armar los escenarios y se empieza a hacer la programación. Ahora empezamos a programar nuestros personajes, nuestros enemigos, nuestras barras de vida, ¿verdad? Para que baje la vida y todo lo demás para hacer la jugabilidad, nuevamente dependiendo del tipo de juego que estemos trabajando, ¿verdad? El tipo de juego que vayamos a elaborar. Bien, entonces, esto es prácticamente, a grandes rasgos, va, y así rapidito, que es los procesos que tenemos que elaborar para poder trabajar un videojuego, ¿verdad? Eh, no necesariamente todos los procesos hay que hacerlos, ¿verdad? Nuevamente depende del tipo de videojuego que estemos trabajando, que se esté haciendo, ¿verdad? En este caso, estoy pensando, ¿verdad? En un videojuego en tercera persona, ¿verdad? Un poco de exploración, de mundo abierto, ¿verdad? Ya donde tengo que ir moviendo, recolectando objetos, destruyendo enemigos, ¿verdad? Y todo es en 3D, ¿verdad? Tanto escenarios como personajes. Si lo vemos de esta forma, si todo es en 3D, pues hay que hacer estos procesos, modelado. En el caso del proceso de esculpido, no siempre es necesario, ¿verdad? Pero sí, en muchos casos, pues sí hay que hacer el proceso de esculpido, se hace el proceso de animación. Hay muchas plataformas, ¿verdad? Porque recuerden que al final, dentro de las plataformas, les decía, hay muchos videojuegos, por ejemplo, los videojuegos indie, que son personas que de forma personal, ¿verdad? De forma individual hacen los videojuegos. Entonces, este tipo de videojuegos, pues requiere plataformas para facilitar el proceso. Entonces, hay plataformas como Mixamo, voy a mostrar por acá, Mixamo que ya tiene algunos personajes como estos, ¿verdad? Que son gratuitos, pero también son muy comunes, ¿verdad? Obviamente lo ideal es pues hacerlos, ¿verdad?
Entonces, esta plataforma tiene modelos gratuitos y también tiene muchas animaciones, ¿verdad? Que se pueden utilizar de forma gratuita. Vean. No sé si ustedes en algún momento han visto memes con este tipo de bailes, los sacan de aquí, ¿verdad? Los sacan de esta plataforma de Mixamo, donde hay muchas animaciones, ¿verdad? Entonces yo puedo subir también mi personaje y puedo cargar la animación, esta animación en mi personaje, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría subir este personaje que les acabo de mostrar acá y colocarle estas animaciones, descargarlas y utilizar estas animaciones acá, adentro de Unity. Entonces, bien, tenemos ahí para ir, vamos a dejar ahorita un apartado para poder ir respondiendo las dudas que ustedes puedan tener con relación a lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Lo que les acabo de mostrar. Espero que les haya gustado, que les haya servido también a entender un poquito más cómo son estos procesos de crear videojuegos, ¿verdad? Qué habilidades necesito, ¿verdad? Para poder ir aprendiendo y que puedan también empezar a involucrarse, ¿verdad? En este mundo de la creación de videojuegos. Entonces, bien, preguntan. Perdona, Vi. Sí, Chicos, miren, durante la clase el micrófono estuvo apagado porque pues así evitamos interrupciones. Pero en este caso, si alguien tiene duda y prefiere abrir el micrófono, lo pueden abrir. Únicamente vamos a hacerlo mientras nos van levantando la mano para que sea una forma más ordenada. Y así tal vez si alguien tiene la misma duda que otro compañero, pues se puede resolver de una vez. Ahora, si lo quieren hacer por chat, también no hay ningún problema. muy bien, gracias, Ale. Entonces, los que tengan dudas, si quieren, pueden levantar la mano, ¿verdad? O pueden ir abriendo sus micrófonos también para que podamos ir respondiendo las dudas. Y si quieren, voy a dejar de compartir también para que no sea tan pesada aquí la plataforma. Pregunta, ¿en qué apartado se añaden las físicas como gravedad, por ejemplo? Eso también va en la parte de programación adentro de Unity, ¿verdad? Dentro de Unity se pueden agregar físicas. Ya tiene que ver con la configuración que hagamos con el personaje. Por ejemplo, yo me puedo hacer que mi personaje salte, pero obviamente para saltar tiene que volver a caer, ¿verdad? Eso es gracias a la gravedad. Entonces eso se hace se puede hacer con programación o físicas directamente adentro de Unity, adentro del motor de juegos. Preguntan aquí, avances en la industria con la inteligencia artificial, ¿qué hay de prometedor? Miren, yo pienso que hay mucha gente que actualmente pienso yo, ¿verdad? Que les da miedo la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque se escucha mucho esto. De que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, que Salud. ya no vamos a poder a trabajar, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial está reemplazando mucho de esto. Pero yo pienso que no, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial hay que aprender a utilizarla a nuestro favor, ¿verdad? Nos ayuda mucho a poder ahorrarnos el tiempo, ¿verdad? Porque yo no le puedo decir a la inteligencia artificial, mira, programame o generarme este juego y ya me lo va a dar, ¿verdad? Sino que sí puedo ayudarme de esto. Por ejemplo, hay muchos ahora que, digamos, en la parte del bocetaje y del concept art ya no la dibujan, ¿verdad? Puede ser que ya no sea necesario, sino que también podamos hacer estos bocetos con inteligencia artificial y ya teniendo los bocetos de esta inteligencia artificial, empezar a modelarlos, ¿verdad? Entonces me puedo ahorrar también esa parte del bocetaje. Pero nuevamente, como les digo, depende del juego que estemos haciendo, ¿verdad? Si es un proyecto de un videojuego indie, puedo muy bien utilizar la inteligencia artificial para poder ahorrarme esta parte del bocetaje, ¿verdad? Entonces, yo en realidad no pienso que la inteligencia artificial sea algo malo, ¿verdad? Todo lo contrario, que creo que es algo bastante bueno, pero tenemos que aprender a utilizarla primero, a dominarla y a poder utilizarla a nuestro favor, ¿verdad? A nuestro favor, a poder ahorrarnos tiempo, ¿verdad? En cada uno de los procesos que pues, conlleva hacer el videojuego.
A ver, están hablando, ya empiezan a hablar también un poco, preguntar un poco del curso. El curso, al final, miren, el objetivo del curso es, miren, si nos enfocamos en todos los procesos, créanme que no da tiempo, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, hay personas, como les decía, profesionales que se dedican solo al proceso de modelado, ¿verdad? Solo a la etapa de modelado. Y modelar un personaje nos puede llevar hasta 6 meses, ¿verdad? O sea, es bastante compleja la parte de modelado, solo la parte de texturizado. Entonces, en este curso nos vamos a enfocar ahorita en la parte de integración, que es adentro de Unity. ¿Verdad? Empezar a generar un prototipo relativamente simple donde podamos empezar a integrar objetos, agregarle texturas, agregar luces, agregar algunos efectos de partículas, podemos agregar un personaje, hacer que nuestras cámaras se muevan, que nuestro personaje se mueva, no sé, pueda recolectar algunos objetos y pueda destruir algunos enemigos para tener una barra de vida que me hagan daño y podamos destruir. Para esto vamos a utilizar Unity. Ahora se va a trabajar con Unity y el lenguaje de programación que se utiliza es C Sharp. ¿Sí? C Sharp enfocada a objetos. Entonces, el objetivo de este curso, ¿verdad? Es empezar desde cero adentro de Unity, ¿verdad? Entonces tampoco es necesario que ya sepan algo de programación porque la programación pues es por el momento bastante básica lo que se va a ver porque también se va a hacer uso de algunos objetos gratuitos aquí adentro de Unity. El Unity tiene en Asset Store, que es la tienda de Unity, y adentro de la tienda de Unity hay algunos objetos, por ejemplo, me puedo ir aquí a 3D, Environments, y podemos buscar los objetos gratuitos. Y aquí puedo descargar ya muchos objetos, ¿verdad? Que son de forma gratuita, escenarios, incluso personajes, animaciones, y me ahorro toda esta parte de la parte visual, ¿verdad? Entonces, el objetivo es que en el curso podamos utilizar estos objetos gratuitos, porque si nos ponemos a modelar todo esto, los personajes y todos los escenarios, lleva mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, el objetivo es hacer uso de esos assets gratuitos para poder armar los escenarios, poder armar los personajes y empezar a agregarle programación y código, ¿verdad? Y hacer algunas interacciones, algunas mecánicas y alguna jugabilidad. Para eso, como les digo, utilizamos C Sharp, lenguaje de programación C Sharp enfocado a objetos. Los softwares que se requieren sería Unity para poder integrarlo todo, ¿verdad? Poder armar el escenario y poder armar el juego. Y Visual Studio, ¿verdad? Para poder programar. Veamos. Dice, ¿qué días son las clases? No sé si se refieren a lo del curso, pero no sé si al final para confirmar creo que estaba de lunes a viernes, ¿verdad? Sí, perdón. En este caso, el curso va a ser de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tal vez se dirán que por qué tan extenso el horario, pero recuérdense que es como una opción para un curso de vacaciones y que ustedes puedan aprovechar al máximo el contenido. Como bien dice Abby, hay cosas que pueden tomar hasta mucho más tiempo, pero la parte introductoria, en este caso con Unity y en conjunto de C Sharp, es un promedio de 50 horas lo que se van a utilizar y por eso es que se va a hacer de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. De igual manera, esta información se las va a compartir en un ratito aquí en pantalla y se les va a mandar por medio del grupo. Sí, F, todas las clases van a quedar grabadas y se subirán, se estarán compartiendo, porque pues también entendemos que hay actividades en las cuales tal vez no puedan participar, pero siempre quedan grabadas y se comparten. Muy bien, gracias, Ale. Em, Cabal, ahí dice Ángelo, la inteligencia artificial no nos terminará reemplazando, solamente es un apoyo. Exactamente, yo opino exactamente lo mismo. Somos más inteligentes, definitivamente tenemos que aprender a utilizarla a nuestro favor, ¿verdad? Eso de cajón siempre va a ser así. Eh, sí, bueno,
me preguntan lo del listado para instalar los programas que se necesitan. Se necesita Unity y Visual, pero incluso durante el curso lo voy a explicar, ¿verdad? O sea, eso se va a explicar cómo instalar Unity, cómo instalar Visual Studio, ¿verdad? Entonces, es lo único que vamos a necesitar por el momento, Unity y Visual Studio para este curso. Y vamos a ver en clases cómo instalarlo, ¿verdad? Porque el Unity hay que crear una cuenta personal. Es bastante simple crearla y es gratis, ¿verdad? Es gratuita y también para la cuenta de Visual, eso sí, en cuenta de Visual se necesita activarlo con una cuenta de Office, entonces pueden crear una cuenta, ¿verdad? También gratuita de Office y con esa activar su Visual, ¿verdad? Vamos a ver, perdonen que ya me perdí aquí un poco con el listado de preguntas. Em, Habrán proyectos en los que hay que crear un videojuego. Sí, el objetivo es que al finalizar el curso ustedes tengan un prototipo, ¿verdad? Puedan tener, por ejemplo, algo como esto, sus escenarios con su personaje, que el personaje pueda tener un movimiento de cámara, puede ser en tercera persona, podemos ver también cómo agregar la cámara en 2D, ¿verdad? Por plataformas y que el personaje tenga que ir saltando plataformas, recolectando monedas. Vamos a ver cómo hacer un temporizador, ¿verdad? Que vaya bajando el tiempo y si se acaba el tiempo nos morimos, ¿verdad? Por ejemplo, y crear por lo menos un menú de inicio que me permita darle play en iniciar y me lleve al escenario, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo, para tener como un pequeño prototipo del videojuego. Lo del código es C Sharp, ¿verdad? Dice ya se utilizar Python, está bien, pero el lenguaje que vamos a utilizar es C Sharp y los requisitos creo que en el caso del curso pues solo vamos a utilizar, como les digo, Unity y Visual, ¿verdad? Son los dos programas que vamos a utilizar. Ok, así como... Hay clases a horas diferentes. Por el momento creo que no, sino que estamos iniciando con este curso, ¿verdad? Que como decía Ale, que va a ser de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Pero también como decía Ale, ¿verdad? Vamos, las grabaciones pues se quedan grabadas, ¿verdad? También para que puedan verlas. Em, lo del horario, ok, ajá. Ah, me preguntan Visual Studio o Visual Code. Miren, pueden utilizar cualquiera de los dos, ¿verdad? Pero yo prefiero utilizar el Visual Studio, ¿verdad? Por evitar estar typeando y que hay un error, ¿verdad? Porque con el Visual Studio tenemos acceso también a una escritura un poco más rápida, ¿verdad? Entonces yo prefiero utilizar el Visual Studio. Sí es más pesado, ¿verdad? Es más pesado, pero eso pues ya los dejo a criterio, va a quedar a criterio de cada uno. Yo en lo personal les digo, prefiero utilizar Visual Studio, aunque sea un poquito más pesado, pero también nos ayuda a poder tener una mejor facilidad de escritura. Y aparte de eso, evitamos que tengamos muchos errores, ¿verdad? Que esto no me funcionó y al final era una comita o un punto y coma. Y aparte reconoce más rápido, utilizamos una clase que es la clase de Mono Behavior, que nos ayuda a detectar clases directas de Unity. Entonces, nos ayuda a evitar tener como estos errores con las clases de Unity, ¿verdad? De escritura. Entonces, yo prefiero utilizar Visual Studio. ¿Qué versión de Visual? No importa, en realidad, porque es más para codificar. Yo tengo la 2019 y la 2022, ¿verdad? Entonces, no importa cuál. Como les digo, igual en clases vamos a instalarlo, ¿verdad? Les voy a mostrar cómo instalarlo también. Si alguien se quiere adelantar para instalarlo, ideal, ¿verdad? Estaría bien. Pero en realidad la versión pueden utilizar de la 2019 para arriba. Ahora con Unity. em, yo les recomiendo utilizar tal vez la versión 2021 o 2022. Nuevamente en clases vamos a ver cómo instalar Unity y qué versión de Unity instalar, porque hay una infinidad de versiones. Eh,
pero eso prefiero explicarlos en clases, ¿verdad? Porque ya es meternos un poquito más al software. Pero tampoco les recomiendo, digamos, si van a instalar Unity, de instalar, por ejemplo, una 2025, ¿verdad? Porque son más recientes y por lo general están en constante actualizaciones, ¿verdad? Y tienen muchos errores todavía, entonces, por lo mismo no aconsejo instalar versiones muy recientes, ¿verdad? Prefiero 2021, 2022, incluso 2023 todavía. Em, ¿Cuáles son las plataformas necesarias para el de videojuegos? Sí, ya respondieron ahí. Y se puede utilizar Windows 11 de portátil HP. Mira, fíjate que yo me imagino que sí, pero sinceramente yo no he cambiado o mi actualización a Windows 11, ¿verdad? Yo sigo utilizando Windows 10. Pero no creo que haya ningún problema, la verdad, con la actualización. Creo que pueden seguir utilizando Windows 11. No creo que haya problemas de compatibilidad con Unity ni con Visual. Creo que haya problema con eso. Em, bien, no sé si hay alguien más, chicos, que tenga alguna duda. Hacer códigos es difícil. Sí, pero es bonito, es entretenido, ¿verdad? Yo creo que eso es lo bonito del código, que es difícil, ¿verdad? Pero así como hay códigos muy complejos, también hay códigos relativamente simples, ¿verdad? O bastante simples. Y en este caso es enfocado a objetos. Vamos a utilizar muchos objetos o muchos componentes adentro de Unity que ayudan a la programación. Por ejemplo, las físicas. Alguien preguntaba cómo agrego físicas. Algo súper simple. Yo puedo crear un cubito. Vamos a ver por acá. Puedo crear un cubito por acá. Y si yo a este cubito le doy, eh, le doy play, el cubito no va a hacer nada. Aquí este cubo no hace nada, absolutamente nada. Pero yo puedo agregar, por ejemplo, un componente que se llama Rigid Body y solo con agregar ese Sí, componente. licenciada, es que no vemos nada de lo que usted está presentando allá. Ah, no se ve. Vemos, Ok, no, perdón, nada perdón. más vemos los nombres y a usted. Ok, ahorita les voy a compartir. Perdonen, gracias, chicos. Ahora, no sé si ahora sí ya lo ven. Sí, ahora Ok, entonces les decía, ¿verdad? Acá, por ejemplo, yo puedo agregar un cubito y si yo le doy play, ese cubito no va a hacer nada, ¿verdad? No hace nada, ¿verdad? Está ahí simple, sin hacer nada, pero al cubo yo le puedo agregar algunos componentes, como por ejemplo este que se llama Rigid Body, y este ya me permite agregarle físicas, ya me reconoce un cuerpo rígido, y vean que el cubo ahí ya cae, ¿verdad? O sea, ya cae. Si digamos yo agrego mi personaje, vean acá, incluso rebotó con el personaje, con el cubo y se fue volando, ¿verdad? Entonces, hay componentes, ¿verdad? Como como el Rigid Body, hay colisiones, hay otro que se llama Nave Mesh, que son componentes que nos ayudan como a facilitar, no facilitar al 100%, sino que ayudan en la etapa de programación, porque, digamos, incluso este Rigid Body o esta gravedad, yo también la puedo hacer a través de programación, ¿verdad? La puedo hacer con código, calcular la gravedad con código, pero también se vuelve un poquito más complejo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues hay ciertas herramientas o ciertas formas de hacerlo de que no sean tan complejas, ¿verdad? Me ayuden a facilitar el proceso y pues todo vaya siendo un poquito más fácil, ¿verdad? Pero todo requiere de práctica, ¿verdad? Recuerden, todo en esta vida es de pura práctica, entonces si vamos practicando, pues nos ayuda a poder facilitar y poder dominar más cada una de las habilidades. Ibas viendo el Nintendo.
Entonces, ¿qué pasó? Estaba subiendo y me tropecé y me caí. ¿Por qué ibas con la Eh, lista en la mano? Quedó la grabación. Profe, Disculpe, tiene se apagado acaba, silencio. se No, quedó, micrófono. se quedó muteada. ¿Me escuchan? Sí, Ok, gracias. Les decía, que preguntaban acá qué tan pesado es el proyecto, ¿verdad? Por el espacio de la computadora. Yo les aconsejo que para el curso tengan un espacio suficiente en su computadora, ¿verdad? Si pueden tener 100 gigas más, mejor, ¿verdad? Porque los proyectos, en sí el proyecto de Unity, cuando yo creo un proyecto de Unity es relativamente simple y no va a tener nada, ¿verdad? Porque es un proyecto vacío. Pero conforme yo empiece a agregar objetos, empiece a agregar mis escenarios, empiece a agregar programación, ese proyecto se va a empezar a convertir en un proyecto bastante pesado. Tomemos en cuenta que adentro de Unity no es un archivo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo creo un archivo de Word, me queda un documento .doc, ¿verdad? Que es un archivo simple. Pero en Unity es una carpeta que tiene muchos archivos. Entonces, adentro de Unity yo puedo agregar objetos FBX, puedo agregar imágenes, puedo agregar audios, puedo agregar muchos archivos, ¿verdad? Entonces, todos estos archivos pues van haciendo el proyecto más pesado, ¿verdad? Entonces, sí les aconsejo tener suficiente espacio, porque si, por ejemplo, tienen 10 gigas, pueden saturar su proyecto y después ya no va a abrir, ¿verdad? Entonces, sí les aconsejo tener suficiente espacio. Y otra cosa, no les aconsejo trabajar con USBs ni discos externos, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si, digamos, yo coloco la USB y empiezo a trabajar desde la USB? Se va a volver todo más lento, el proyecto no va a correr, saco la USB y ya se arruinó mi proyecto, no guardó, ¿verdad? Entonces, siempre trabajar directamente en la computadora con suficiente espacio. Em, Sí, ¿cuánto va a durar el curso? Si no estoy mal, creo que estaba para terminar en diciembre, ¿verdad? Son aproximadamente 50 horas de lunes a viernes de 10 a 1. No sé si está por ahí, ¿vale? Perdón, sí, si les parece voy a compartir pantalla con la información para que Ok, puedan ver. gracias, Ale. Dejo de compartir entonces y compartes tú. Gracias. Vamos a ver, aquí está. Se lo está cargando. Pues miren, básicamente lo que sí, como les dice Abby, creo que va a ser un curso que pueden aprovechar. Esto va a ser un curso para jóvenes, en específico serían como 10, 12 años en adelante, más o menos. Para los chicos más pequeños se va a dar un curso como en cuestión de Roblox, por así decirlo, pero eso va a ser ya en enero. Entonces solo quiero ver si me logran ver la pantalla ahorita. No sé si logran ver la pantalla. Sí, ya se ve. Ok. Entonces, miren, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? El curso va a ser de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. El curso va a iniciar el 18 de noviembre y finaliza el 13 de diciembre. Miren, como se les mencionó, es un curso de videojuegos con Unity y se les va a enseñar parte de lo de la programación de C#. Es un curso bastante completo. La inversión, al ser por apertura, por así decirlo, el curso está en 400 quetzales, que son $50 promedio. Eso sí, la promoción está válida hasta el 15 de noviembre, porque el curso de ustedes empieza el 18. ¿A qué me refiero con esto? Miren, pues, la inversión son 400 quetzales, lo pueden optar a pagos y pues todas las cuestiones, pero a partir del 15, es decir, el 16, por así decirlo, el curso ya regresa a su precio normal, que son 600 quetzales, que ahí sí es un promedio también de $75. Esto se los aclaramos porque se dan ciertas promociones al empezar los cursos y pues también para que sea lo más accesible para ustedes.
Como les decíamos, es un promedio entre 50 a 60 horas, no estoy muy segura, por lo mismo de las fechas. Y algo que creo que siempre me preguntan es, ¿tienen diploma? Sí, se da diploma de participación. También se da uno de aprobación, pero eso se va dando con respecto a las actividades que ustedes van realizando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si les dicen que tienen que realizar parte de las tareas del curso de Unity, en este caso sí es importante que ustedes puedan realizarlas porque va a ser como parte de poder confirmar que de verdad están logrando aprender y que sí, pues, han tenido como la información completa del curso. O sea, serían 2 diplomas. Si se completan las evaluaciones y tareas y todo lo que les vayan a dar, en este caso hábil, pues sí se da el de aprobación. Y si no, pues solo se va dando el de participación. Solo quiero ver qué me pusieron por acá. Ahí está. No, en este caso, Agustín, el curso empieza hasta el 18 de noviembre, que es en la tercera semana de noviembre, si mal no estoy. Sí, es a acabar la tercera semana del 18 de noviembre, ajá, lunes 18. Sí, gracias. No, Yafet, el curso empieza hasta la tercera semana de noviembre, que es lunes 18. Miren, van a hacer pruebas de cómo vamos a hacer preguntas. Sí, se realizan como pruebas. Hay algunas que pueda que Abby en la misma clase se las haga, o pueda que sea un forms, que es como se le llama generalmente, que se los puedan pasar. Y pues ahí es donde ustedes van contestando las preguntas. Le comento, Canela, que en este caso ya el curso de videojuegos con Unity, ese ya es pagado. Lo que sucede es que esta charla principalmente se dio para que ustedes pudieran comprender un poquito más de cómo se está manejando el curso, cómo trabaja Abby, quién es Abby exactamente, porque pues al final es como una parte fundamental que ustedes conozcan a quien va a ser su instructora. Vamos a ver aquí los demás chats que tienen por aquí. Entonces lo puedo ver las clases grabadas como participantes. Miren, pues esto se los quiero aclarar. Así. Yo sé que hay veces que no pueden participar porque tal vez algunos van a estar trabajando o pueda que tengan alguna otra actividad, algo similar. Las clases van a quedar grabadas y se van a compartir. Cuando sean situaciones similares, lo que hacemos en estos casos es que se le comenta al instructor y como les digo, si hay preguntas, evaluaciones o algo por el estilo que vaya correspondiente para el diploma como tal, ya se le confirma a ella quiénes serían los participantes y ya luego de que ustedes salgan de su turno o similar, pues ya se contactan con ella para poder realizar las tareas o la evaluación que pues ustedes tengan ese día. Sí, EFET se puede pagar por medio de depósito rural. Ingrid, en este caso, para los niños de 10 años, voy a consultar porque tengo entendido que este es de 12 en adelante, pero el de Roblox, que es el que se estaría dando en enero, ese sí es desde los 8 hasta los 11 también. Entonces, miren, básicamente esta es la información. Como ya se los repetimos, desde el lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde de hora de Guatemala. Su primera clase va a ser el 18 de noviembre y finalizan el 13 de diciembre. Esto pueden tomarlo más como un curso intensivo, tal vez, que la idea es que puedan como captarlo la parte básica y darles continuidad con el resto de áreas que se pueden ir manejando. Le comento a Sergio que en este caso un curso en relación a Roblox, lo que se va a hacer es que ese va a estar un poco más dirigido de niños de 8 a 15 años, un promedio. Pero pues
también se está viendo la opción de que si hay pues ya adultos interesados, generar otra categoría que sea un contenido similar, pero que sean pues grupos separados, que es una cosa, son los jóvenes y aparte ya van los adultos. Sí, en este caso ella podría participar en ese curso. Con gusto. Entonces, chicos, no sé si alguien tiene alguna otra duda o alguna consulta. Sí, Janela, se va a compartir el archivo, bueno, en este caso la presentación que se vio. De igual manera, la clase quedó grabada, entonces también se va a compartir por este mail para que ustedes pues puedan repasar y si tuvieron duda en algo o pudieron ingresar un poco tarde, puedan verla también. Pregunta, en términos de eso, del horario mío escolar, que podía preguntarle a, no sé si decirle, si profesora, en este caso sería profesora, si me puede pasar o decirme cuál es el trabajo que hay que hacer que me perdí en la clase. Creo que eso fue lo que aplicaste. Perdón, no es que no se escuchó muy bien su pregunta, caballero. Lo escribo en el chat. Sí, no hay problema. Entonces, adicional a esto, no sé si alguien también tiene alguna otra duda o alguna consulta, chicos. Ok, le comento, Mauro, lo que sucede es que, como les decíamos, pues se comprende que hay veces que hay horarios que pueden estar topando. Entonces, como se hace un grupo de estudiantes, sí, se hace un grupo de estudiantes para que puedan pues interactuar con sus compañeros, con la instructora y todo general. Es donde ustedes pueden informar que, por ejemplo, no van a estar en clase hoy y que si les pueden apoyar con, en este caso, si se deja evaluación. Si no se deja evaluación, pues no es necesario. Dicen por acá, se da por terminar el proceso de capacitación hoy. Sí, Germán, eso ya sería para finalizar todo hoy. La información, como les digo, el curso se va a estar compartiendo. También el contenido se va a compartir. Todo siempre se va a enviar por medio del grupo de WhatsApp, que por ahí creo que hay algunas personas que todavía no se habían unido con nosotros. Lo voy a volver a compartir por si hay alguien que no ha podido ingresar. O bien si quieren compartirlo con algún conocido que ustedes crean que les puede interesar, lo pueden hacer también. Entonces, en un momento, aquí está. Les voy a compartir el grupo. Si alguien está interesado, lo pueden enviar por acá. Y pues con gusto les podemos apoyar. Entonces, yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Y pues gracias a todos por su participación. Sus preguntas creo que al final es algo bueno para poder hacer como más amena la clase. Avi, te agradecemos mucho tu tiempo, tu explicación y todo el apoyo que nos brindaste el día de hoy. Y pues eso sería todo. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí y esperamos verlos el día que iniciemos con el curso del 18 de noviembre. Muy bien, gracias Ale, gracias a todos también por la participación. Espero que les haya
les haya servido, ¿verdad? Y los veo en el curso. Entonces, que tengan feliz tarde y muchas gracias por todo. Gracias, buenas tardes. Adiós. Gracias, adiós.